amigos, un placer que esté con nosotros. Vivimos el pasado fin de semana el Gran Premio de Austria, que es la segunda carrera luego del parón de verano. Y pasaron allí cosas muy interesantes, las cuales comentaremos con ustedes en nuestro comentario de hoy. Y lo primero que debemos decir que Austria es donde se fabrican las KTM. Por lo tanto, muchos dicen que este es el circuito de casa para la marca austriaca. Sin embargo, ese circuito tiene un nombre de marca y no es otro que Ducati, que ha ganado los últimos grandes premios allí. Y no solo eso, sino que también en este que se corrió el pasado domingo colocaron a las 7 Ducati que estaban en competencia en el top 10. Solo dejaron 3 espacios y 2 de ellos los ocupó Aprilia, el equipo oficial de Aprilia. Y eso le da una esperanza a Jorge Martín, que correrá en la próxima temporada la marca italiana. Y nuestro análisis de hoy va a estar dirigido a 4 pilotos: a Pedro Acosta, a Jorge Martín, a Pecco Bagnaia y a Marc Márquez. Y lo vamos a hacer de manera ascendente. Por lo tanto, comenzaremos por Pedro Acosta, que tuvo un inicio de temporada muy bueno y luego empezó a descender en su rendimiento. Y vino el parón de verano. Él decidió ir a Austria, a la fábrica, a ver cómo podía entenderse mejor con la moto. Y nosotros habíamos comentado que lo mejor para él era que se tomara unas vacaciones. ¿Por qué? Porque estábamos mirando que ese bajo rendimiento dependía más de un factor psicológico que del rendimiento de la moto. Sin embargo, ya sabemos que comenzó esta segunda parte y Pedro Acosta no acaba de encontrar el camino. Al contrario, sigue yendo de manera descendente. En el Gran Premio de Gran Bretaña, que fue el primero luego del parón, se clasificó noveno y en esa misma posición terminó. Y luego, en este pasado fin de semana que se corrió el Gran Premio de Austria, ni siquiera pudo pasar a la Q2, algo que habíamos hablado antes de comenzar esta segunda parte. Pedro Acosta debía centrarse en 2 puntos fundamentales. El primero es la clasificación del sábado y luego la concentración en carrera. Y realmente en el Gran Premio de Austria se clasificó en el lugar número 14 y solamente pudo adelantar una posición en carrera, o sea, terminó 13º. Por lo tanto, Pedro Acosta tiene que pensar, o sea, es un problema más de su parte psicológica que del rendimiento de la máquina, porque él estaba por delante del resto de sus compañeros de KTM. Por lo tanto, Pedro Acosta tiene que llamarse a capítulo para hacer una temporada tranquila una vez que es novato y todo el mundo lo va a comprender. O sea, debe trabajar más dentro de la carrera, buscar posiciones lentamente y así irse familiarizando más con la categoría, que no es nada fácil. Y le llegó el momento a Jorge Martín, un piloto que está haciendo un trabajo extraordinario, porque aunque tenga la Ducati 2024 y atención de fábrica, no vemos su moto con el rendimiento que tiene ahora mismo la Ducati de Pecco Bagnaia. Sin embargo, el sábado en la carrera del Gran Premio de Austria pudo alcanzar la pole position. Y no solo eso, sino que pudo superar a Pecco Bagnaia, que fue el segundo de la parrilla, por más de una décima de segundo. Algo nada despreciable en un evento como este. En la carrera del sábado, nos referimos al sprint, tuvo un bonito duelo con Pecco Bagnaia en los primeros compases. Luego cometió un error al pasar la chicana, que se pasó de frenada, y entonces eso le costó una sanción de ir por el circuito, o sea, por la parte larga del circuito. No obstante a eso, pudo recuperar posición y pasar por la raya en segundo lugar. Y eso le hizo salvar los muebles. ¿Por qué? Porque llegaron a la carrera del domingo con la misma cantidad de puntos. En la carrera del domingo tenemos que decir que Jorge Martín también tuvo un muy buen trabajo, porque en esa primera vuelta hubo una lucha grande entre él y Pecco Bagnaia por ocupar la primera posición, y fue el piloto español quien pasó liderando la carrera. Luego, a partir de la segunda vuelta, entonces quien pasó a comandar la justa fue Pecco Bagnaia, con un ritmo demoledor, y siguió en esa primera posición hasta ver la bandera cuadro. Sin embargo, Jorge Martín pudo mantener ese ritmo demoledor de Pecco Bagnaia durante 12 vueltas y asegurar un segundo lugar que lo mantiene ahora para la próxima carrera con una diferencia con Pecco Bagnaia de solo 5 unidades. ¿Y qué decir de Pecco Bagnaia? Está teniendo una temporada 2024 de ensueño. Ha podido ganar 7 de los 11 grandes premios que se han celebrado. Y el pasado fin de semana en Austria, en el circuito Red Bull Ring, se ha declarado el rey de ese trazado.
al ganar los 3 últimos grandes premios celebrados allí. Además, tuvo un fin de semana excelente porque ganó el sprint del sábado y la carrera del domingo. Por lo tanto, sigue siendo Pecco Bagnaia el firme candidato a la corona 2024. Y llegó el momento del protagonista de nuestros comentarios de hoy. Nos referimos a Marc Márquez y como es el protagonista queremos darle un título, que sería este: Marc Márquez, el piloto que está bien cerquita pero no llega. ¿Y por qué no llega Marc Márquez? Bueno, Marc Márquez tiene ahora mismo una buena relación, o sea, un buen entendimiento con la Ducati. Lleva buen ritmo, al punto que puede mantener, o sea, en varias ocasiones ha sido el piloto o uno de los pilotos que ha llevado el mejor ritmo de carrera durante todo el Gran Premio. Sin embargo, a Marc Márquez le falta algo. Tiene un talón de Aquiles. ¿Y cuál es ese? La gestión de carrera. Porque no es lo mismo el ritmo de carrera que la gestión de carrera. ¿Qué cosa es la gestión de carrera? Llevar la moto a puerto, o sea, pasar por la raya al final de la carrera. Y Marc Márquez ha tenido 2 fallos a principio de temporada en el Gran Premio de Portugal y en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde ha rodado por los suelos. Pero lo más peligroso es que ya de los últimos 4 grandes premios, en 3 de ellos ha rodado por la pista en las carreras del sábado. Antes de que comenzara esta segunda fase del campeonato, había dicho que mantener o alcanzar la tercera posición en el campeonato de pilotos era una tarea bien difícil, pero no imposible. Pero lo que está haciendo ahora mismo lo aleja más de esa posición, porque este fin de semana que pasó en el Gran Premio de Austria podía irse de allí con una buena cantidad de puntos que lo acercara a Enea Bastianini. Sin embargo, no fue así. Fue el piloto italiano quien pudo avanzar un poco más en esa ventaja que tiene sobre Marc Márquez, luchando por el tercer lugar del campeonato de pilotos. Marc Márquez fue el piloto que alcanzó el tercer mejor ritmo de carrera, solamente superado por Pecco Bagnaia y Jorge Martín. También hizo la tercera vuelta más rápida en clasificaciones, por lo tanto salía desde la primera fila. Tuvo 2 momentos importantes la carrera del domingo para Marc Márquez, más allá de la remontada que hizo de 9 posiciones, y fue el adelantamiento que le pudo hacer a Marco Bezzecchi. Un adelantamiento que tuvo que esperar 6 vueltas por detrás de él para poder hacer el adelantamiento. Y luego de ese adelantamiento entonces vino el segundo momento importante, que fue superar a Brad Binder. Y ahí hubo un momento muy complicado para Marc Márquez, porque hubo un encontronazo, o sea, se tocaron uno con otro. Y ese encontronazo le pudo haber costado a Marc Márquez una nueva caída e irse de Austria con 0 puntos. Tenía la oportunidad de ser más paciente en ese adelantamiento a Brad Binder porque ya tenía asegurada una 4ª posición, porque llegar al tercer lugar era imposible con la diferencia que tenía con Enea Bastianini. Resumiendo, Marc Márquez sigue teniendo una buena relación con la Ducati, también, como dijimos al principio, un gran ritmo de carrera, pero tiene que seguir pensando en la gestión de carrera para ver si al final puede terminar en tercer lugar del campeonato. Y antes de concluir nuestros comentarios, 3 curiosidades del Gran Premio de Austria. La primera, el piloto más veloz durante todo el fin de semana fue Lorenzo Salvadori sobre una Aprilia, 317 km por hora. El más rápido en carrera, Marco Bezzecchi, 314 km por hora. Y fue el propio Marco Bezzecchi quien mayor resistencia le hizo a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín por la vuelta más rápida. Lo consiguió en la tercera vuelta, aunque después fue superado por Pecco Bagnaia. ¿Qué les parece?